compartir. Jorge, ya vamos a la mitad, ¿verdad? Esperemos que vayamos al paso y pues no se nos haga pesado. La idea es edificar. La idea es que usted se involucre, que usted tome la lectura como hábito y que pues que mejoren las cosas del Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a hablar de un libro hermoso, el libro de Miqueas. Bueno, ¿quién fue Miqueas? Miqueas fue uno de los profetas menores, un hombre originario de campo de una pequeña ciudad llamada Moreset, en el reino del sur de Judá, contemporáneo del profeta Isaías, y desarrolló su ministerio profético aproximadamente en la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo. Vamos a ver qué significa Miqueas. Bueno, Miqueas tiene un significado que dice, ¿quién es como Jehová? Wow, o sea que desde su nombre vemos que lleva un significado importante. Este libro nos muestra un tiempo difícil de Israel a causa de su maldad, idolatría y de sus líderes corruptos. Muestra cómo el juicio por tales pecados debe culminar con la destrucción de Samaria y Jerusalén, que bueno, se refiere a Israel y a Judá, pero también revela su grande amor y misericordia en los últimos tiempos, donde se levantará un rey que es el Mesías, el cual traerá la paz sobre Israel. Realmente es un difícil, su lectura no es tan fácil, ¿verdad? Y yo espero que usted se involucre y a través de esta transmisión, pues usted pueda alumbrar, usted pueda discernir ciertas cosas, ¿verdad? Que dice el libro de Miqueas. Les voy a mostrar ya cómo les di una entrada de lo que hay, ¿verdad? Describe como un tiempo difícil sobre la vida de Israel. De hecho, pues el profeta, ¿quién es? El que señala, el que dice lo que va a suceder. Y él vino con esa voz de autoridad del Señor para decirle qué tan mal estaba actuando Israel en esa época, ¿ok? ¿Qué nos muestra? Nos muestra cómo Israel estaba dividido en dos reinos, el del sur y el del norte, los cuales se habían dividido hace mucho tiempo. Y ambos habían estado violando los pactos de Dios. Así que Miqueas les advirtió que Dios traería el gran y malvado imperio asirio para derribar el reino del norte y devastar a Jerusalén. También les advirtió que después de ellos, Babilonia traería una destrucción mayor. Como profeta Miqueas habló de parte de Dios para acusar a Israel. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 3, donde Miqueas da unas palabras hacia Israel y donde él toma el poder y la autoridad que Dios le había dado. Y dice así, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, lleno de justicia y fuerza para declarar cómo Israel se ha revelado. O sea, ¿qué había pasado con Miqueas? Él trae una autoridad de parte de Dios para declararle al pueblo su pecado, para abrirle los ojos, porque yo me imagino como mucho sucede, no se habían dado cuenta de su maldad, o si se habían dado cuenta, bueno, habían hecho oídos sordos, ¿verdad? A toda esta maldad que había traído Israel sobre su nación. Así que la mayor parte de este libro podemos ver las acusaciones de Miqueas y sus advertencias del juicio de Dios sobre Israel. Pero Miqueas también tiene un mensaje de esperanza que contrarresta esas adversidades concernientes a la restauración y al juicio de Dios. Mientras usted se va involucrando en este libro, se divide en varias fases. La primera, podemos ver el juicio de Dios cuando Miqueas les declara su maldad, cuando Miqueas les dice todo lo malo que habían hecho delante de Dios, ¿verdad? Pero conforme usted va avanzando en los capítulos, va viendo el amor y la misericordia de Dios, ¿ok? ¿Qué podemos encontrar en general en el capítulo 1 y 2? Bueno, se mencionan las acusaciones y advertencias de Miqueas hacia Israel contra sus líderes. En la primera parte encontramos una descripción poética de Dios apareciendo sobre Israel, como se menciona en el monte Sinaí. Pero en diferencia, esta vez no iba a realizar un pacto. Él iba a traer juicio sobre Israel por más de 500 años de rebelión. ¡Wow! O sea que Israel llevaba ya bastante de rato descarriado, ¿verdad? Como decimos por ahí. Sigue mencionando todas las ciudades y los pueblos de Israel que son culpables de tal rebelión, por lo consiguiente Miqueas se levanta contra los líderes de Israel
menciona que ellos se han hecho ricos a través del robo y la codicia. Él alude a la historia de Acab, robándose los rebaños de Nabot. ¿Cómo podemos encontrar esta referencia? Bueno, la encontramos en Primera de Reyes 21, ya es un libro que leímos, y bueno, nos podemos alumbrar ahí en lo que va mencionando Miqueas. Pero también es porque los profetas de Israel son corruptos. Ofrecían promesas a Dios a cualquiera que podía pagarlas. Por eso Miqueas les dice que Dios ha quitado su protección de Israel. Sobre todo en nuestros capítulos vemos cómo se habían desviado los líderes, los que gobernaban a Miqueas, ¿verdad? Y hace aquí alusión a los profetas, los cuales se vendían al mejor postor. Según lo que la gente le daba, bueno, ellos le profetizaban, ¿verdad? A veces nos ha llegado a pasar en ciertos momentos, en ciertas iglesias, ¿verdad? Que le dice, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, y siempre nos vamos con eso, ¿verdad? Con lo que nos gusta, lo que nos endulza en el oído, y a veces cuando Dios nos redarguye y nos dice que nos arrepientan, bueno, no son cosas que nos agradan, y este era el caso de Israel. ¿Ok? ¿Qué podemos encontrar en el capítulo 3 y 4? En estos capítulos, Miqueas describe cómo los líderes de Israel y profetas juntos han cometido grandes injusticias, gobiernan la tierra a través del soborno y tuercen la justicia para favorecer a los ricos. Y los pobres son privados de sus tierras, su seguridad y esperanza. Y todo esto es una violación a las leyes de la Torá, la cual declara que es ilegal vender la tierra que le pertenece a una familia, incluso eran pobres, y menciona que el juicio de Dios vendría por una nación opresiva, que viene a destruir el reino del norte, Jerusalén, y a su templo, el cual será reducido a ruinas. ¡Wow! En consecuencia a todo este pecado, a toda su maldad, bueno, ellos se acarrean un juicio de Dios, el cual Dios los va a destruir a través de una nación poderosa, ¿verdad? Y bueno, aquí menciona dos naciones, ¿no? Siria y Babilonia, los cuales van a oprimir a su pueblo de Israel. Y vemos que es un pueblo que estaba lleno de corrupción, ¿no? Eso como que no se asemeja a la realidad, ¿verdad? Pueblos o naciones que transgreden la ley, que tienen la ley, como lo decimos aquí en México, el que no tranza no avanza, ¿verdad? Entonces, algo similar así estaba sucediendo en esa época de Israel. ¿Qué podemos encontrar en estos capítulos? Cómo Dios menciona que viene por un remanente fiel. Aquí, para resaltar, bueno, para que usted no diga, ay, todo era malo, no. Ok, Dios viene por una iglesia fiel. ¿Dónde lo podemos encontrar? En Miqueas 2, 12 y 13. Si usted quiere buscarlo ahí en su Biblia, bueno, va a encontrar. Y Él los traerá de vuelta a pastos frescos y será un rey una vez más. También menciona que el templo será destruido. Les dice que esto no será permanente. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En Miqueas 4, del 1 al 7. Un día Dios exaltará su templo, lo llenará de su presencia y llenará la ciudad con el remanente de su pueblo. Así que el propósito de Dios es hacer que Israel sea el lugar donde el cielo y la tierra se encuentren, para que todas las naciones fluyan a Jerusalén, donde Dios se convierte en el rey de todas las naciones, trayendo paz sobre la tierra. Wow, eso es un refrigerio, es un descanso, que a pesar de su maldad, a pesar de que ellos habían hecho cosas delante de los hombres, de los ojos de Dios, bueno, Él va a rescatar a un remanente fiel y va a restaurar su templo, ¿verdad? Esto, bueno, nos habla en un tiempo más adelante. Acuérdense que Miqueas como que se divide en el tiempo que sucedió esto en el siglo VIII, pero habla de un tiempo futuro, donde será restaurado Israel. Y Israel es la brújula del mundo. Israel nos guía mucho a nosotros, la iglesia del Señor es la brújula que nos alumbra los tiempos de Dios. Y esto, bueno, nos menciona que va a acontecer en un tiempo futuro, donde el templo de Dios será restaurado y Él vendrá por su remanente fiel, por aquellos que se guardaron, por aquellos que no se contaminaron. Ahí sucede en el libro de Miqueas. Y creo que esa es una exhortación para nosotros que estamos en este tiempo, igual donde dice la palabra de Dios que cuando se incremente la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Y vemos hoy esos tiempos tan difíciles, vemos la maldad incrementándose. Pero si usted ha decidido guardarse, si usted ha decidido apartarse de esas cosas, bueno, aquí está el galardón, aquí está la recompensa de Dios.
¿Qué podemos encontrar en el capítulo 4 y 5? Miqueas habla en forma de poema, hermosamente diseñados, que tratan completamente de la futura esperanza de Israel y de las naciones. Así que veamos que después del ataque de Asiria, Israel será conquistado y exilado a Babilonia. De ahí Dios restaura a su pueblo y lo lleva de vuelta a su tierra mencionada como la Nueva Jerusalén, donde vendrá el Mesías como el rey del linaje de David, nacido en Belén, y gobernará en Jerusalén sobre el pueblo de Dios, restaurado. Esto lo podemos encontrar en Miqueas 5, del 1 al 6. Y finalmente, en este reino mesiánico, el remanente fiel del pueblo de Dios reconocerá a Yeshua como Dios fiel y verdadero, y seguirá siendo una bendición sobre las naciones. Y Dios traerá su justicia final y quitará la maldad. Wow, ¿no le da gozo? ¿No le da alegría? A lo mejor aquí nos habla de Israel, pero también Dios viene por una iglesia. Son tiempos diferentes, pero igual viene por ese remanente fiel. ¿Qué más podemos encontrar en este capítulo, en el 6 y el 7, donde menciona nuevamente las prácticas económicas injustas de los líderes de Israel y cómo están destruyendo la tierra y el pueblo? Aquí Miqueas hace una advertencia nuevamente, donde dice: ya se te ha declarado lo que es bueno y se te ha dicho lo que de ti espera. Practicar justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Esto es Miqueas 6:8, y eso es alguno de los textos más sobresalientes de Miqueas. Si usted lo quiere subrayar en su Biblia, bueno, lo puede hacer, porque hay tres cosas, ¿no?, que aquí Dios le advierte al Señor, pero también a nosotros como creyentes nos pide estas cosas, que será uno, practicar justicia, amar la misericordia y humillarnos delante de su Dios. Esto también nos toca a nosotros, hermanos. Y bueno, y ya por último, en Miqueas podemos ver que termina con un poderoso mensaje de esperanza. Hace alusión a un hombre, el cual es Israel, que termina solo, en vergüenza y derrota. Él está esperando la misericordia de Dios, el cual ruega, se arrepiente del mal camino y le pide a Dios que le perdone, aunque no se lo merecía. Y esto, sin lugar a duda, ya no es solo para Israel, sino para nosotros, los cuales vivimos una vida desenfrenada, llena de delitos y pecados que no llevan a nada, y podemos encontrar aquí una salida. Y vemos por qué Dios perdona a Israel y a nosotros. ¿Por qué Dios tiene ese favor hacia con la humanidad? Bueno, en Miqueas puede decirnos dos puntos en los cuales Dios puede actuar así. Uno es por el carácter de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios hay como tú que perdonas la maldad y pasas por alto el delito. Él sabe que la misericordia de Dios es más poderosa que su ira o juicio. ¿Qué quiere decir? Dios, en su carácter, en su benignidad, tiene el poder de perdonar nuestra maldad, ¿sí? Debido a todas las características que podemos englosar a Dios. ¿Cuál otro punto? La segunda razón por las que Dios puede actuar de esta forma son por sus promesas. Estas las encontramos en el último versículo del libro, donde dice: muestra tu fidelidad y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos, que lo juraste a nuestros antepasados. ¿Ok? Aquí hace mención sobre Abraham, ¿verdad? Que serán alcanzadas todas sus promesas. Y si nosotros estudiamos la Biblia, todas esas promesas nos alcanzan a nosotros, ¿sí? Porque nosotros un día decidimos inclinarnos ante ese Dios, ante ese poder superior que puede transformar nuestra vida. ¿Por qué dice esto? Ya que sus promesas son para todas las naciones. Lo menciona su palabra, que todas las naciones encontrarán la bendición de Dios a través de Abraham, si reconocemos a su Dios como el nuestro, como nuestro Señor y Salvador. Las promesas de Abraham nos alcanzan. Además, vemos lo que dice su palabra, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y si nosotros reconocemos nuestras fallas, Él puede traer descanso y paz. Vemos cómo Dios juzga a Israel por desviar su corazón, pero trae esperanza, trae salida. Vemos cómo su amor y sus promesas son más poderosas que nuestras fallas o la maldad humana.
Él mostrará compasión, Él pondrá su pie sobre nuestra maldad, arrojará al fondo de la mar todos nuestros pecados. Y este es otro texto que usted puede señalar en su Biblia, que es otro texto sobresaliente, que es Miqueas 7:19, que echó al fondo de la mar. De hecho, bueno, los que hemos caminado, hay una alabanza, ¿verdad? Que dice, echó a la mar las enfermedades, promesa y tristeza. Entonces, a esto se refiere, que Dios, con esa capacidad que tiene, Él perdonó todos los pecados de Israel. Y bueno, esto se refiere a Miqueas. Espero que le haya alumbrado, espero le haya ayudado, le ayude para su lectura y pueda entender un poquito más adelante, ¿verdad? Pues muchísimas gracias y espero que sea de edificación. Bendiciones.